nos llamaste a caminar como hermanos en unidad. Hola hermanos, bienvenidos a este programa, en este segundo episodio, primer capítulo o algo así, en Factos de Fe y Música. Somos Marisol y Adán. y pues bienvenidos. Gracias por ver este video de lo que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Sí, bueno, queremos hoy ir tomando ya una temática y para el día de hoy escogimos el tema de el llamado. Yo creo que ahí es donde empieza todo. Ahí es donde el Señor se fija como que en la lista ahí de los que tiene y dice, a ver, sigue fulanito, a veces por primera vez o a veces por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, quién sabe qué tantas veces el Señor a veces hace el intento de llamarnos hasta que hacemos caso, pero hoy vamos a hablar precisamente de esto, del llamado que Dios hace a los servidores. Bueno, pues vamos a iniciar con la oración, primero que nada. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque estamos aquí, Señor, para hablar de ti, para escuchar de ti, Señor. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu a nuestros labios, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que seas tú, Señor, que habla a través de nosotros. Envía tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno de los hermanos que van a ver y van a escuchar este video, Señor, para que toques su corazón, para que escuchen lo que ellos necesitan escuchar, Señor, lo que tú quieres que llegue a su corazón. Y a ti, Madre Hermosa, te pedimos que sigas intercediendo por cada uno de nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues como les decíamos en el inicio, bienvenidos nuevamente. Esperemos que sea de su agrado este primero o segundo capítulo, como lo quieran ver. Segundo episodio. Segundo episodio. Y pues vamos a entrar en materia rápido. Hoy vamos a hablar, como les decía hace un momento, de el llamado. Y pues y me gustaría iniciar preguntándole a Marisol cómo fue el llamado que el Señor le hizo a ella primero. Pues, bueno, yo soy católica porque pues mis papás me bautizaron de bebé, pero nunca íbamos así como que, o era muy raro más bien que íbamos a misa los domingos, como dicen ¿cómo dicen? De agua, arroz Y tierra. o sea, bautizos, bodas, funerales, o sea, ahí sí íbamos, ¿verdad? Bueno, y quinceañeras o cosas así. Pero pues sí, la verdad era muy esporádico que fuéramos a misa, ¿verdad? Sino que, pues de repente, pues ya sabes, para hacer la primera comunión, pues sí te llevan al catecismo. Y nada más. Sino ya tenía como 12 años y voy al catecismo, que es donde había dos grupos y uno era de nena, que fue donde nos conocimos. Pero fue así como que yo les decía a mis papás que yo quería ir, o sea, no porque ellos me llevaran, o sea, o me quisieran llevar, sino como que algo había ahí que a mí me movía, de querer ir. Empecé a ir al grupo, pues eran los sábados en la mañana, y fue donde empecé a ir, o sea, y como estaba una prima mía, bueno, es tía, pero como es un año mayor que yo, es prima, está Gloria. Ella, bueno, sus papás, la casa de sus papás está ahí a unas cuadras de Lourdes, que era pues a la iglesia donde íbamos. Y pues haz de cuenta que me empecé a quedar, porque luego ella pues ya iba al grupo, empezamos a ir al grupo de jóvenes los sábados y luego el domingo empezamos a ir a las misas y así. Y mis papás eran a veces que me llevaran a la misa, o sea, ellos me llevaban. O sea, y de como que, sí, ve a la misa y venimos y te recogemos. O ve al grupo y venimos y te recogemos. Y ya fue así como que me empecé a quedar con ella y era pues ya el fin de semana pues iba a algún servicio o algo, Semana Santa, o sea, sí empecé como que activa, ¿no? Pero pues todos estos años de adolescencia fueron más de, pues a lo mejor veamos como club social, yo lo veía así, no que así fuera, o sea, pues me divertía, o sea, y sí iba aprendiendo cosas, pero
O sea, y creía en Dios, siempre, o sea, siempre he creído en Dios, pero no era una seguidora de Dios. No sé si me expliqué. Pues, yo creo que sí, yo creo que a muchos nos pasa esa parte, que a lo mejor vamos o tomamos la fe porque nos la inculcaron a algunos nuestros padres y nos bautizaron, algunos a lo mejor nos llevaron a la preparación para la comunión Ujú. y luego la confirmación y pues a lo mejor algunos siguieron ahí y otros no. En lo particular, yo no recuerdo haber estado aquí en un grupo de jóvenes tal cual, más que en el Enena que duramos un poquito. Pues yo siempre, o sea, yo sí estaba en lo que es la pastoral juvenil, o sea, era, pues ya sabes, los que hacíamos la Pascua juvenil, los que poníamos las sillas, o bueno, sí hacíamos muchas actividades, la verdad, y había retiros, había cursos, o sea, sí había bastantes cosas, pero pues llegó un punto en que, pues, o sea, era como que yo tenía una doble vida, o sea, por fuera, o sea, sí sabían que iba a la iglesia y a veces me daba pena porque había como que hasta tíos así como que le decían a mis primos de que, ay, mira, Marisol va a la iglesia y no sé qué, y yo, o sea, pues en sí vamos a poner portándome mal, ¿no? O sea, pues diciendo groserías y haciendo otras cosas, ¿verdad? Que no debía estar haciendo. O sea, viendo todo lo contrario de lo que pues yo lo que estábamos pues viviendo en la iglesia, ¿verdad? O sea, por eso digo que era que iba, pero ni siquiera había una intención ni siquiera de cambiar o de seguir a Dios. Y no que ahorita que, ay, ya, uy, y jamás fiel, ¿verdad? Pero hay un intento de querer, o sea, seguir el camino de Dios, o sea, de seguir sus mandamientos, o sea. Llegó un punto, yo creo que tenía, o sea, primero tomé un retiro que es de los de sanación interior, de los de Conquistando las Naciones para Cristo. Fue el primero que se hizo aquí en Brownsville y fue a vivirlo y la verdad, ese retiro me llenó mucho y me cambió mucho. O sea, sanó muchas cosas que la verdad yo ni siquiera sabía que tenía ahí. O sea, porque pues sí, la verdad, o sea, te van así como que en cada etapa de tu vida y como realmente nunca me había metido, o sea, aunque estaba en la iglesia, nunca le había entregado al Señor así como que las cosas que yo tenía, o sea, pues el dolor o lo que tú quieras. Como que ese retiro sí fue como que una lavada bien estrujada de sanarme. Y qué curioso que el Señor se toma las libertades de llamarnos de muchas formas, pero como dice Marisol, el irnos limpiando a veces de algunas cosas que a lo mejor nos sobran o que nos están estorbando un poquito o un mucho para seguirlo, entonces dentro del llamado del Señor pueden suceder muchas cosas porque a lo mejor algunos los llamó a temprana edad, otros en la adolescencia, algunos más grandes. Hemos conocido hermanos que ya en una adultez avanzada, Ujú. y aún así el Señor lo toma igual para todos, ¿verdad? Pues como Y la viene la palabra, palabra, ajá. ¿Cómo viene la palabra? con letras. Con letra de sangre. Sí, ¿verdad? Cuando llama a los trabajadores, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que sale el jornalero en la mañana a buscar trabajadores Ujú. y los llama a trabajar y les ofrece una cantidad, un denario, si no mal Creo que recuerdo, sí. este, como paga, ¿verdad? Y luego sale más tarde al mediodía y luego a media tarde y luego casi al anochecer y a todos les da un denario. Y eso nos dice pues que la paga para todos es igual, ¿verdad? Ujú. No importa en la etapa de tu vida en la que te llame, no importa la edad que tengas, si tienes estudios, carrera, trabajo, etcétera, etcétera, el Nada. Señor te va a llamar de alguna u otra forma. Sí, o sea, y a mí por eso, en ese lado fue de que, pues fui a ese retiro porque mi mamá y unas tías ya lo habían vivido y fue como que el primero que hice aquí, ellas sirvieron, de hecho, ese retiro, y la verdad, como les digo, me sirvió bastante, estuve unos años, estuve en ese movimiento y varias tías, o sea, siguen ahí. De hecho, bueno, sí, o sea, estaba mensajeando con mi madrina, ella ahorita, pues vive Houston o en Austin, bueno, por allá, en Austin.
Y me acaba de decir, o sea, de que pues va para misión. Ay, olvidó el país, pero es para el sur de América, que va un mes, o sea, que pues gracias a Dios, o sea, siguen activos ellos bastante. Y ella de hecho me decía, cuando yo tomé este retiro, bueno, ella tomó el retiro, yo lo tomé, me decía, discúlpame porque como de mí siempre se burlaban porque era la única que iba a la iglesia, o sea, mi familia hablando pues en general, tíos y así. Entonces me decía, discúlpame por burlarme de ti, porque pues no sabía, ¿verdad? Lo que es y estar en la iglesia, que yo no, como les digo, no era que viviera el 100% el creer en Jesús y seguir a Jesús. Y después, cuando llegamos a tener un tiempo fuera, Dan y yo, de un año. Llegamos a tener un tiempo fuera, me suena a manada. A mí me terminaron, hermanos, a mí me terminaron, me cortaron las alas. Prosigue. Bueno, cuando corté a Dan, Sí, ándale así, que la gente ajá. sepa verdaderamente cómo eres. Pues, o sea, y lo hablamos, o sea, tiempo después, ¿verdad? El terminar como que, pues sí creímos realmente que ya era un término, porque terminamos y regresamos un tiempo. Como un mes nomás. Oh, no, hombre, como 2 o 3, ¿no? Bueno, No, la cosa es que no así fue fue. tanto, no fue tanto. Que Ah, eso es lo curioso porque yo recuerdo que llegué de un viaje de Juárez, si no mal recuerdo, con mi familia y llegamos a una boda, a la boda de Aramis y a la boda de Saraí Aramis, que le mandamos un y a saludo, Saraí. y a Saraí también. Y pues ya por ahí, y eso fue en enero. No, en diciembre. La boda fue en diciembre. Tú pasaste Navidad allá y Oh, no, y sí, se bueno. regresaron. Peor tantito, fue en diciembre, me cortó en diciembre, fíjense. Bueno, la cosa es que, bueno, terminamos, ¿verdad? Y bueno, pues terminamos, regresamos y creímos ya que íbamos a, pues ya, o sea, había terminado nuestra relación. Habíamos llevado como 2 años casi de novios. Y después, pues pasaron ciertas circunstancias de que actué mal, hice muchas cosas mal. Pero durante ese tiempo, y lo platicamos después, o sea, cada quien tuvo su encuentro con el Señor de manera personal. Que, pues bueno, ahorita él lo va a platicar, ¿verdad? Pero aunque nosotros prácticamente casi toda nuestra vida habíamos estado en la iglesia, o sea, no habíamos tenido esta entrega con el Señor tan fuerte. Y a mí me pasó en la parroquia María Reina con el padre Floritos, que en paz descanse, que fui a confesarme y recuerdo salir llorando y lloré toda la hora santa porque fue una hora santa donde ellos estaban tocando como renovación, él ya estaba en renovación. Habíamos tomado un retiro, él se queda en renovación, que fue en Río Bravo ese retiro, ese Talitacum. Yo no me quedo sino hasta, eso fue en febrero, hasta agosto fue que yo, o sea, tengo pues esta confesión que fue la que me movió bastante. Y para los días fue de que yo me quiero quedar aquí en renovación, o sea, no sé, había algo que llevaba tiempo hasta de hecho cuando todavía andábamos, que nos movía lo carismático, que nos estaba llamando la atención. Entonces fue así como que, no sé, pues quedarme, y nosotros regresamos hasta diciembre, o sea, ni siquiera fue de que, o sea, llegué ahí y regresamos a Anillón, ¿no? O sea, sí llegó, y a platicar muchas cosas, y a arreglar muchas cosas, y a aclarar muchas cosas, pero ahí fue donde ya fue como que esa transformación, esa entrega, pues no puedo decir total, pero ahora sí querer seguir al Señor, querer aprender de Él, querer escuchar de Él, querer adorarlo en la Eucaristía, en las horas santas, que pues sí él lo hacía antes, pero no, o sea, no como ahora, de un amor hacia el Señor, de todo lo que me había perdonado y lo que había sanado en mí. Y ahí para el delante aquí seguimos en renovación. Aparte, han pasado muchas cosas, ¿verdad? Pero el llamado así, tal cual, así como que yo ya veo de seguir al Señor, fue así ya cuando entré a la renovación. Y la otra parte de esta historia, déjenme les platico, es muy similar, ¿verdad? Porque prácticamente la vivimos juntos, a pesar de que no estábamos juntos. Y como lo decíamos hace un ratito, a veces el Señor te va quitando cositas que te van estorbando. Y creo yo que en ese momento Marisol y yo nos estábamos estorbando
para tener ese encuentro Ujú. profundo con el Señor. Yo siento, o yo lo platico a veces así, de esta manera, que yo tuve dos llamados. A lo mejor tuve muchos más, ¿verdad? Pero sentí dos llamados fuertes. Uno primero al servicio y otro a través de la renovación, a, no sé, como que sumergirme, ¿verdad? Como dice la palabra, no nada más en los tobillos, sino dejarme llevar por la corriente ya fue mucho, mucho más grande. Pero lo platicaba un poquito el capítulo pasado de mi llamado, fue así, ¿verdad? A través de la música. Siempre el Señor va a utilizar muchas cosas que solo él sabe y entiende por qué. Yo siento que mi primer llamado fue a los 9 años, porque mi familia de Durango son músicos. No, no quiero hacer el cuento muy, muy largo, ¿verdad? Mi familia de Durango, mis tíos y primos de allá, son músicos o eran músicos. Yo recuerdo que se juntaban todos los fines de semana con mi papá, íbamos a la casa de mis tíos y tocaban pues canciones, sacaban el tololoche y las guitarras y el acordeón. Y de repente uno de los tíos se ponía moderno y sacaba un tecladito, y otro por ahí sacaba un saxofón, pues yo escuchaba, vivía y convivía con esto. Sino cuando nos venimos para Matamoros, yo soy de Durango, y nos venimos a vivir a Matamoros, papá siempre acostumbró mucho a llevarnos al trabajo, a mi hermana la mayor y a mí, a Brenda la más chica ya no le tocó tanto. Pero en esas ideas al trabajo que él me llevaba, había dentro del penal, porque era donde papá trabajaba, una rondalla, estaban formando una rondalla. Y recuerdo el maestro Pedro Arenas, que muy buen maestro, que donde quiera que usted le mando un saludo. Y fue con él con el que empecé ya en forma, si bien con mi papá conocía que el sol, que el re, que notitas así, eh, lo básico, el chuntata, ¿verdad? Que comúnmente conocemos. Pero ya en la cárcel, a mis 9 años, conviviendo con otros reos, ¿verdad? Que estaban ensayando para generar una rondalla ahí en la cárcel. Y la primera canción ya bien, bien, bien que me aprendí yo fue Página Blanca. Esa creo que está en Círculo de Sol. Entonces, pues fue algo como que, wow. Y me gustó mucho saber que había aprendido algo y que me salía. Y de ahí fue constante ya el encuentro con la música. Después entro a la secundaria y ahí entro a la banda de música y luego entro a la rondalla. Y luego en la preparatoria sigo en la banda de música, pero ahora de la preparatoria también entro a la rondalla y ahí es donde tengo mi primer llamado ya fuerte por el Señor a permanecer a los ministerios de música, lo que platicaba en el episodio pasado. Y a través de ese constante estar, no era que algo que me encantara hacer, pero de alguna manera me llamaba mucho la atención. Estar ahí, escuchar los cantos, cantarlos, tocarlos, y algo se movía dentro de mí que yo sentía que es algo que quería hacer durante mucho tiempo. Si en su momento me hubieran dicho, oye, va a llegar un punto en que van a estar, tu mujer y tú, o vas a tener una esposa que va a servir contigo y van a dirigir un ministerio diocesano, bla, bla, bla. En su momento yo no lo hubiera creído, ni siquiera hubiera entendido qué significaba. Ni siquiera sabía que Ni siquiera sabía que era algo diocesano, ni conocía la palabra, pero así fue el llamado del Señor en mi persona, a través de la música, siempre, siempre a través de la música, constante, constante, y era lo que me mantenía dentro de la iglesia, el saber que podía seguir tocando, 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 cantando, y yo no cantaba nada, bueno, hasta la fecha, ¿verdad? No, no, no me considero que sea Pero una sabe gran hacer voz muchas voces. ni un gran cantante, pero eso lo fui aprendiendo con otros maestros, ¿verdad? Algo que parte de, a lo mejor también los carismas que el Señor regala. Y mi segundo llamado, creo yo, ya profundo, siento que fue a través de este retiro que menciona Marisol, al que asistimos los dos,
No andábamos en ese. No andábamos. Ella seguía en Lourdes y yo ya pertenecía a María Reina. Ujú. Y fuimos a este retiro Talita Cum, que de hecho era un retiro para servidores. Sí, el padre Chilo nos engañó. Nos llevó con engaños, no, que van a ir a aprender. Y al padre Chilo ya lo conocíamos, Desde seminarista. Sí, pues ya yo creo que en sus últimos años de seminarista, si no es que el último año de seminarista, lo invitaban allá a Lourdes y cuando estábamos en Maranatá, o sea, éramos los que tocábamos ahí. los jueves con Ajá. el padre Chilo. Primero cuando llegaba y cuando seminarista, y luego ya Ujú. cuando lo ordenaron diácono, lo mandaron allá a Lourdes. Sí. Entonces él estuvo ahí, pues sí, estaba allá los jueves, o sea, ya estaba ahí de lleno, pues obviamente. Ujú. Y aquí, bueno, a ellos que que estaban en María Reina, él y pues Raúl, Valentín, Daniel, ¿quién más estaba? Nada más Rubén. Bueno, No, pero inicialmente. a ese retiro nada más fueron Raúl Y yo. y tú nada más que eran los Sí. nuevos. Ya estaba Valentín y Así ya es. estaba Daniel. Y en Lourdes, o sea, a varios que estábamos organizando el retiro para los catecúmenos, nos dice el padre Chilo de que no, pues para que vayan y tomen idea de un retiro de evangelización de unos jóvenes en Río Bravo y no sé qué. Otros, no, pues sí, estabas hablando de, ay, si mal no recuerdo, fue Saraí, la esposa de Aramis que estábamos mencionando. Creo que fue su hermana. Sí, Sí, fue su ¿verdad? hermana también. Ahí empieza con M, olvido el nombre. Y fue Fue Tico. Tico, Fue fue Mario. Mario, sí, fue Mario, ¿no? Uno morenito flaquito, ¿o no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Molina. Sí. Y yo, creo que íbamos de Lourdes. Y Ferretis fue también, ¿no? Ah, sí, Ay, se me fue el nombre, pero sí, Ferretis. La hermana. La hermana de Hugo. Sí, la hermana de Hugo. Ay, se me borró el nombre por completo ahorita. Y bueno, fuimos a tomar este retiro. Recuerdo que llegamos y nos encerraron en los cuartos y fue como que, ¿qué está Sí. pasando? Con personas que pues no conocíamos porque pues todos eran de Río Bravo. Y bueno, resulta que ya eran de la renovación todos ellos. Sí, o ya sea, era un retiro de servidores Sí. y era, para mí era, y bueno, yo creo que para los que íbamos de nuevos, fue bien raro que de repente decían los que estaban dirigiendo o la asamblea o los temas, vamos a alabar al Señor, Ya. y todos, ¡ah! Y alababan y hablaban en lenguas y danzaban, y nosotros así como que, ¿qué onda? ¿De dónde aprendieron todo esto? Ujú. Ya después supimos y entendimos que ese retiro era un retiro para servidores de la renovación, y a nosotros, pues sí éramos servidores ya, pero todavía no conocíamos el Sí. carisma de la renovación O sea, ni la y renovación. ya estábamos evangelizados, o sea, ya servíamos en retiros de evangelización. De hecho, pues estábamos organizando un retiro de evangelización, los que íbamos de Lourdes para los catecúmenos. Pero sí fue así como que dice, muy impactante. Es de retiro que sí, o sea, nos llamó muy fuerte. Bueno, más a él que él se quedó, ¿verdad? Yo por mis cosas Sí, locas nos no me llamó quedé. a los dos fuerte, pero Ujú. pues a veces hay que discernir algunas cosas o a veces somos un poquito más tercos en dar el sí al Señor, ¿verdad? Y pues era un plan que el Señor ya traía, yo creo que para todos nosotros. Si bien ya la renovación ya estaba caminando durante mucho tiempo atrás, para nosotros era nuevo, ¿verdad? Entonces Ujú. era como que algo muy atractivo, raro también un poco a la vez, porque pues no era algo en lo que en la iglesia en la que estábamos nosotros en Lourdes que se practicara o que Ujú. se viera, y teniendo un ministerio que tocaba muchos géneros. Pero cuando empezamos a conocer la música, de cómo la tocaba más bien en la renovación, fue algo que fue muy impactante, y yo siento que ese fue para mí un segundo llamado, el conocer al Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo Caíste en descanso, de hecho. y sí, en ese Ujú. retiro, curiosamente, bueno, no curiosamente, ¿verdad? Yo sé que fue Dios que tenía ese plan para mí. Mi hermana fallece en un 23 de febrero del 2011 y yo voy a este retiro a Río Bravo el 22, 23 y 24
de febrero. de febrero, 22, 23 y 24 de febrero del 2013. Ujú. Ese fue mi bautismo en el Espíritu, mi morir al Adán viejo y el nacer del nuevo. Y siento que ese fue mi segundo llamado. Y a partir de ahí el Señor empezó a hacer bastantes cosas en mi vida. Bueno, pues ese fue nuestro llamado, ¿verdad? No, o sea, de que hemos vivido muchas cosas, pues sí, ¿verdad? Las hemos vivido. Y de manera muy breve, ¿verdad? Porque si nos pudiéramos a lo mejor Ah, a no. tocar ciertos detalles que creemos que son importantes, pero la idea no nada más es platicar en nuestras vidas, sino también aprender un poco más de esto. Si quieren saber más de nuestras vidas, vayan a los retiros que servimos. Ahí todo el chisme, ahí se avienta todo el chisme. Bueno, pues vamos a ver, dice, lo que es el llamado. Pues dice que pues desde el principio de la historia, pues Dios ha llamado a hombres y mujeres para cumplir sus propósitos. A Abraham, pues lo llamó para formar lo que es su pueblo, a Moisés para liberar pues al pueblo de Israel, a los profetas para anunciar su palabra, a los discípulos para extender el evangelio, ahora sí que por todas las naciones. Y pues el llamado divino es una muestra de amor de Dios y su deseo de incluirnos en su plan eterno. Sí, es la forma en que Dios nos invita a participar, Ujú. a ser colaboradores, me gusta esa palabra, colaboradores de la construcción del reino de Dios. Así nos lo enseñaron, ¿verdad? Y cuando te dicen, y a mí me gusta mucho usar esta palabra o esta frase cuando me toca compartir algún tema en algún retiro, ¿te gustaría colaborar en la construcción del reino de Dios? Ya cuando lo dices así, pues a lo mejor, ay, sí, qué padre. Ujú. Pero ya cuando llega la hora de los trancazos de, bueno, vamos a servir y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pues ahí ya muchos es donde patalean, ¿verdad? Sí, como dice que, o sea, desde siempre Dios nos ha llamado hombres y mujeres a participar digo, aquí los ejemplos pues son, por ejemplo, Abraham, Moisés, que pues son de los más conocidos, ¿verdad? Y de lo que han hecho. Pero, por ejemplo, discípulos, pues, por ejemplo, vemos también cuando resucitó Jesús, a quien se le apareció, o sea, fue una mujer porque somos muy comunicativas, Y, para, y no solo eso, ¿verdad? O sea, sí, son bien comunicativas, digo, señor, ¿quién es más fácil que pueda llevar el mensaje? Pues estas dos mujeres. Pero no solo era ese hecho, ¿verdad? Sino Ujú, también en el Antiguo Testamento, para que se pudiera ser testigo de algo o se pudiera acusar a alguien de algo, tenía que haber dos testigos. Tenían que ser hombres estos dos testigos. Entonces, que Dios o Jesús, a través de todo esto que sucedió en la resurrección, llamara a dos mujeres para que fueran testigos de la resurrección, implica el que luego ellas fueran con los discípulos y les dijeran, no está, ha resucitado. Y ese es el llamado que también Dios tenía preparado para ujú. estas mujeres desde el principio, desde la primera vez. Sí, y dice, bueno, ¿qué es el llamado de Dios ahora, verdad? Dice, es una invitación divina a participar en el plan de Dios. No se trata de una simple tarea o función, sino una vocación espiritual que da sentido a la vida del creyente. O sea, como dice, no nada más es, bueno, voy y hago esto y ya. O sea, no es un llamado a que tu vocación sea para el Señor. Y no es nada más, a veces nos vamos con la palabra vocación solamente a lo sacerdotal, lo estar de monjita, y no, o sea, si eres laico, o sea, esa es tu vocación de estar soltero, o sea, entregarte al Señor. Si es en el matrimonio, esa es tu vocación en el matrimonio, pues, o sea, hacerlo para el Señor. Y el llamado de Dios siempre va acompañado de luchas. Ujú. No sé si te acuerdas de Jonás. ¿Quién es Jonás? ¿Se acuerdan quién es Jonás? ¿Saben quién es Jonás? Tú dinos quién es ¿Quién Jonás. es Jonás? ¿Quién? ¿Quién es Jonás? Jonás. ¿Quién es Jonás, No, Marisol? ese no. No Jonás, me acuerdo. Ay, me suena. Jonás fue llamado a que fuera al pueblo de Nínive a llevar el mensaje de Dios. Pero Jonás se hizo loco
Y así vamos a parafrasear un poco, ¿verdad? Jonás se hace loco, va y se sordea del llamado que Dios le hizo a ir a profetizar al pueblo de Nínive, perdón. Y por ahí de repente termina en un barco y Dios usó este barco y usó a estos marineros para que Jonás decidiera regresar a tomar su llamado inicial para que fuera al pueblo de Nínive a llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues conocemos, ¿verdad? La historia de la palabra que nos dice que permaneció durante 3 días en el... ¿Qué? No me acuerdo. No, es que no lee. Sí, pero no me acuerdo. Alexa, Ay, Alexa, ¿cuántos días estuvo Jonás en el pez? Alexa tampoco. tampoco sabe. ay, ya me acordé. Ay, ya se acordó. Ok. Bueno, pero... ¿Vas a decir algo más de Jonas? No, pues terminó yendo a Nínive para hablarles de Dios y que se arrepintieran y el pueblo de Nínive se salvó al final porque Jonás decidió retomar su llamado inicial, ¿verdad? Y a veces nosotros le sacamos la vuelta al llamado. Es muy común Sí. que cuando recibimos un llamado muy claro de parte de Dios, le pensamos mucho porque a medida de que vamos avanzando en nuestro servicio, nos vamos dando cuenta de que Dios nos va pidiendo cada vez más. Ujú. Y no es fácil ir dando más. No, y pues de hecho, bueno, aquí nos menciona, ¿verdad? Que pues primero es un llamado a la comunión. O sea, ¿qué quiere decir? Antes de ser servidor del Señor, o sea, tener una relación con Él. Y pues a lo mejor nosotros hicimos lo contrario, ¿no? O sea, empezamos a servir primero en la iglesia y no es que no lo conociéramos al Señor y no es que no nos los enseñaran, o sea, nosotros mismos no teníamos una relación, fraterna con Él, o sea, de que fuera realmente nuestro Señor. Este, entonces, pues en su momento cada uno, como lo mencionamos, o sea, ya empezamos a tener una relación con él y eso es lo primero que deberíamos de hacer, o sea, buscar tener una relación con el Señor. O sea, claro que, bueno, ahorita vamos a ver eso, pero que el Señor se vale de muchas cosas, o sea, con nosotros lo usó de esa manera como lo ha usado con varios hermanos que pues hemos platicado, ¿verdad? Cómo fue el llamado a estar aquí en el camino del Señor. Pero pues, aunque haya sido al revés, o sea, si nada más estamos sirviendo toda nuestra vida, vamos a ponerle, o sea, y nunca buscamos tener una relación con Él, pues va a ser así como que algo vano, ¿no? O sea, no sé, algo pasajero, algo que no vamos a buscar mejorar ni siquiera ni en lo musical, porque no estamos ni siquiera buscando tener una relación espiritual con el Señor. Entonces, pues dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Traemos nuestro acordeón aquí, ¿verdad? Porque Ay, bueno, sí. luego divagamos un chorro. Sí, de por sí. Sí, de por sí. Pero ciertamente hablaba ahorita Marisol de la relación con Dios, ¿verdad? Yo no sentía que tuviera una relación con Dios. Yo ni siquiera leía la Biblia y servía y este retiro verdaderamente en mí hizo muchas cosas, darme cuenta de que yo no tenía una relación con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, con María mucho menos, pero pues servía, o yo creía que servía, ¿verdad? Como se tendría que hacer, pero la realidad era que no. Y dice San Jerónimo, quien desconoce las escrituras desconoce a Cristo, o quien ignora las escrituras ignora a Cristo. Entonces, verdaderamente yo no sabía a quién le estaba cantando ni a quién le estaba tocando, porque te digo, yo no leía la Biblia, y como no leía la Biblia, entonces yo no conocía a Cristo. Entonces,
pudieran preguntarme, oye, pues ¿a quién le cantas? ¿No? Pues a la gente. Yo te podría decir que en su momento le cantaba a la gente porque desconocía a quién era el que se le tenía que cantar, ¿no? Y como le digo, no porque no nos lo hayan enseñado, o sea, uno mismo se va cegando, o sea. Y pues ya al tener este encuentro con el Señor, pues es un llamado al servicio, ¿verdad? O sea, pues bien aquí, o sea, somos creados para un propósito. No sabemos cuál, no sabemos cuándo. Este, hace tiempo nos decía, no me acuerdo quién nos decía, la verdad, ¿Quién pero, sabe quién dijo? Pero dijo algo. este, pero pues era así como que para, o sea, si tú, vamos a poner en tu trabajo, te mandan a hacer algo, te tienes que saber el por qué lo vas a hacer. O sea, y un para qué. O sea, tú dices que cuando me digan en el trabajo que haga algo que yo diga, ¿por qué? No, no, o sea, ¿No? no. Ok. O sea, pero tú sabes cuál es la finalidad de, o sea, de que vayas a hacer Sí. eso. O sea, o cuando alguien te manda algo, pues quieres saber un para qué, ay, bueno, ¿por qué voy a hacerlo? O demás, ¿no? Y qué objetivo hay. Pero para cuando es con Dios, o sea, primero lo haces o te pasa cierta situación y ya después sabemos el por qué o para qué pasó esa situación. Creo que así lo explicaba Paco y Yola, ¿no? Cuando Ah, vinieron. bueno, alguien era, no me acordaba quién, pero Sí, alguien ¿verdad? era. Que en el plano terrenal, ciertamente, así como lo dice Marisol, así nos lo comentaban, ¿verdad? En el plano terrenal o en el plano humano o mundano, este, primero nos tienen que explicar las cosas, el para qué, y luego las hacemos, ¿verdad? Si no, a Ujú, veces no las hacemos. Pero en el plano de la fe, primero las cosas las tenemos que hacer para después entender el para qué, ¿verdad? ujú. Así es. Ah, bueno, ya ven, alguien nos lo dijo. Pero Marisol no es a veces muy clara conmigo porque de repente me dice, hay que hacer esto. Y yo, ábrele, pues hay que hacerlo. Y yo, pues sí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero imagínate que Dios así te hablara, ¿verdad? Qué buen ejemplo, mis hermanos, qué buen ejemplo. Imagínate que Dios así te hablara, así le hubiera hablado a Jonás, ¿no? Jonás, este, pues hay que ir a Nínive, ¿no? Y Jonás, eh, hay que ir. Pero no, Dios le dijo, ve. Y con esto no estoy diciendo que te pongas así de mandón y ver que Dios así de que haz, ¿verdad? Pero Dios es claro. Ajá. Te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer, aunque no lo entiendas. Después lo entenderás. Ujú. Y cuando lo entiendes, entonces le das todavía más gloria a Dios porque creíste en Él, hiciste las cosas sin entender el por qué y el para qué iba a servir eso a lo que el Señor te envió o a lo que se te hizo el llamado, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo llama Dios al servicio? Pues de muchas maneras, ¿no? O sea, viene aquí, pues por medio de su palabra, este, el Señor a veces te pone, recuerdo, a mí me mueve mucho la palabra de, bueno, la parábola de pescador de hombres. Bueno, no la parábola, el pasaje de pescador, dime que no, perdón. De cuando le habla a Pedro y a... Ay, ¿Santiago? ¿No? No, Andrés, ya me acordé. O sea, y que les dice, ya no van a ser, los llamo para ser pescadores de hombres. Y yo también sentía algo fuerte que el Señor me hablaba, pues directamente, ¿verdad? En ese momento, en esa misa, hace muchos años. Este, y recuerdo que después de esa misa, cuando estaba yo en ese grupo, fue cuando me hablaron, me dijeron que iba a empezar a predicar. Y yo fue así como que pues, o sea, es un llamado que pues el Señor me hizo en ese momento, ¿verdad? Y desde que yo escuché eso, estábamos en la misa, estábamos dentro de un retiro y estábamos en la misa, y escuchando el evangelio y escuchando al sacerdote en la homilía, o sea, mi corazón ya estaba así como que latiendo muy fuerte. Entonces, o sea, por medio de su palabra, en diferentes momentos, o sea, puede ser en una misa, puede ser una hora santa, en una oración, en tu lectura, diaria. Por ejemplo, el seminarista Miguel Saavedra, Le mandamos un saludo, sí, que se recupere pronto de su patita. a los ejercicios que te pongan, por favor.
Este, y el hermano Reyes, que es nuestro coordinador parroquial de renovación, Que también le mandamos un saludo allá hasta Chontla. que sí va a seguir en Chontra cuando subamos este video todavía. Nos trae raspas, por favor. Un queso, un quesillo. Pues nos comparten lo que es el Evangelio del día por medio de, pues son audios que graba El Padre Salvador. el Padre Salvador, Palabras de Vida Eterna, que se llama este pequeño, o sea, es programa, pero es, o sea, lee el Evangelio, nos dice algo del Santo del día, Una pequeña reflexión. la reflexión, una pequeña historia de los padres del desierto. Y la oración. Y la oración. O sea, ¿qué nos llama? Y a la oración. Entonces, todas las mañanas, y me da risa porque Adán se va al trabajo a las 5:50 de la mañana. Y pues yo me voy mucho más tarde ahorita. Entonces, pues yo me llevo obviamente a Damaris pues para la guardería y esto. Y cuando, pues lo primero que hago es poner, o sea, pues conecto el celular a la camioneta y pongo el evangelio. Y Damaris ya está, o sea, ya también está, está hablando con el padre también ahí. Sí, los llamados son muy diferentes. Y pudiéramos hablar del llamado, del llamado, del llamado, y cómo te llama, y cuándo te llama, y de qué formas, y por qué. Y citar muchos ejemplos de llamados en la Biblia, ¿verdad? Mm. Pero yo creo que a veces lo que no se toca tanto es la respuesta. La respuesta es, y dice la palabra, ¿verdad? Muchos son los llamados y pocos son los que, Marisol, Escogidos. los escogidos o los elegidos, ¿verdad? Ya ven que divagamos, eso viene más adelante. ¿Mm? En nuestra guía eso viene más adelante. Por eso. Sí. Bueno, Vamos sí, a los por eso. tipos de llamados. Los tipos de llamados, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir a la respuesta. Entonces, como les iba diciendo, Llamados. llamados. A veces también a través de circunstancias que vamos pasando. A través de la Biblia, ya lo decía Marisol, Ujú. en la misa. O sea, hay circunstancias de, pues yo sé, hay varios hermanos o muchos hermanos, ¿verdad? Que pasa alguna situación, y es como que cuando se acercan al Señor, ayer, bueno, Adán salió con unos hermanos en un programa de Fercho, Fercho TV creo que se llama. Estaban hablando cuestiones de la música también, ¿verdad? Pero recuerdo que mencionaba, o sea, el mismo Fercho así de que es que normalmente nos acercamos a Dios cuando algo malo nos está pasando. Y que las 2 veces que él menciona que llegó a acercarse, bueno, las 2 primeras veces que llegó a acercarse fue porque estaba pasando alguna situación y es cuando se acerca, ¿no? Y hacía muchos, o sea, pasamos una enfermedad, lo que ustedes quieran y es como nos acercamos, o sea, y pues Dios se vale también de eso para llamarnos. O por medio pues también de necesidades, o sea, de muchas cosas el Señor. El Señor se vale de tanto. Algunos dicen hasta, si vas a la iglesia y te gustó uno que está ahí vas, ¿verdad? O sea, Sí, en medio de no solo de lo bueno, ¿verdad? Como dice Ujú. Marisol, a veces en las situaciones más difíciles es cuando ponemos más atención al llamado de Dios. Y la forma en que nos llama cada uno es diferente. No a todos nos va a llamar de la misma manera, y lo decíamos al inicio, ni al mismo tiempo, ni de la misma forma. Entonces, son procesos que a veces los que de repente fuimos llamados un poquito antes, a veces no entendemos a los que apenas va llamando el Señor o apenas se extendieron ese Ujú. llamado, y queremos que lleven el proceso nuestro, ¿no? De que, oye, pues es que tienes que hacerlo así y así es, pero apenas va caminando, apenas recibió el llamado. Y a veces es al revés. Nosotros somos los que vamos iniciando, y hay hermanos que han crecido más en la fe o llevan más tiempo creciendo en la fe, y pues se desesperan a veces con uno, ¿verdad? Porque pues uno es cabezón, y, y el llamado no solo se hace y ahí queda, sino que empieza tu vida de fe, de conversión, tus luchas. Recuerdo que una vez nos dijeron en un taller que vino a CENET,
que ella cuando aceptó al servir al Señor no leyó las letras chiquitas del contrato, ¿verdad? Y quieren saber cuáles son esas letras chiquitas, cuál es ese contrato y todos, ¿cuál? Y nos decía, decir así, así, te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Y ahí, ya cuando lees esas letritas chiquitas, dices, ay, caray, pero ¿cuál prueba? Y no es per se que Dios diga, lo voy a probar, sino que las circunstancias y a veces las decisiones que nosotros tomamos nos van llevando a caer en ciertas situaciones o circunstancias que nos hacen probar nuestra fe, ¿verdad? Ujú. Pero no es porque Dios mismo nos quiera evaluar, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué llama a Dios? O sea, llama no por mérito, o sea, no porque seamos los mejores, los más oradores, los mejores músicos, los mejores cantores, ni mucho menos, sino por gracia. Nos llama por porque nos ama, o sea, por su gracia y porque tiene un propósito de amor y transformación en nosotros y a través de nosotros. O sea, porque Él quiere usarnos y pues lo hemos dicho mucho, el Señor va a actuar a través de ti, a pesar de ti. Contigo, sin ti o a pesar de Bueno, ti. sí. O sea, y mejor que sea con nosotros, ¿no? Y porque pues a través de ese, por ejemplo, digo, sé que aquí es de la música, pero cuando hemos llegado a dar temas, o sea, el tema, para empezar, pues, por ejemplo, si a mí me dan, no, pues vas a hablar sobre el tema del pecado, ¿no? Entonces, pues uno primero empieza a leerlo, empieza a estudiarlo, y en el momento el Señor te está hablando bien fuerte a ti, o sea, y no nada más para que lo des a las hermanas o los hermanos, sino para que primero te toque a ti. O sea, y a veces también cuando estás predicando, o sea, ya estás ahí delante, pues, de los hermanos dando el tema, el Señor te sigue hablando otra vez porque, o sea, te pone otras cosas que muchas veces también son para ti y nos sigue transformando, o sea, con ese amor que nos tiene. Porque Él desea manifestar su gloria a través de nosotros. Y no porque nos necesite, porque el Señor no nos necesita, pero Él quiere hacerlo a través de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Ajá. Porque somos, pues, instrumentos de su reino. Sí, Ay, disculpen porque van a pasar lo de la camioneta de los elotes. ¿Alguien gustó un elotito? ¿No? También rompope y esquimal. ¿Rompope esquimal? ¿Algo? O sea, me está antojando un chocolatito con panecito de muerto. Compramos ayer un panecito de muerto como así. y para toda la semana. Entonces hablamos de para qué llama a Dios a servir. Hay muchas circunstancias y lo decíamos ahorita, es para colaborar en la construcción del reino de Dios, ¿verdad? Y a veces el servicio o el llamado se vuelve una carga. Pero ¿por qué se vuelve una carga el llamado? Si se supone que Dios me llama para que yo sienta su amor y sea feliz y viva pues conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? Pero servir no solo implica el trabajar en algo, en algún servicio, en algún ministerio, sino implica amar a Dios a través de los hechos, amar a Dios a través del servicio. Ahorita decía Marisol, ayer me tocó compartir con unos hermanos en un podcast que de hecho ni siquiera este podcast de este hermano es de fe o referente a la fe, pero por ahí surgió algo y pues fuimos dos hermanos católicos y dos hermanos cristianos evangélicos y estuvo muy padre la plática, los puntos de vista, las formas en que Dios nos llamó a cada uno y cómo Dios ha ido ejerciendo su voluntad en cada una de nuestras vidas a través de nuestro servicio. Y mencionaba que un punto o el punto inicial en el que habla el Musicam Sacram de qué es un ministerio de música o para qué hay un ministerio, para qué existe, qué tiene que hacer, cuál es su función, su objetivo. Dice el documento que es para darle la gloria a Dios y la santificación de su pueblo.
Y lo que va mucho con nuestro punto uno que es edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a edificar? Pues primero, permaneciendo y perseverando. Y después, Marisol. Bueno, permaneciendo y perseverando es asistir a misa, es la oración diaria, es leer su palabra, confesarnos, recibir la comunión. O sea, eso es un perseverar. Y pues sobre todo, por ejemplo, los que estamos en el servicio, estar en una comunidad. Necesitamos estar en una comunidad porque los mismos hermanos ahora sí que nos jalan, nos llenan, pues de todo. O sea, nosotros tenemos una pequeña comunidad de renovación en nuestra parroquia y son hermanos que tienen mucho tiempo, pero son los que en serio nos jalan, nos llenan. O sea, cuando estábamos en la pandemia, este, fue como que todos decíamos, ocupamos, ¿verdad? Pero era bien complicado, obviamente no podíamos juntarnos, entonces fue, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de, ahora sí por Messenger, ¿no? Hacernos una videollamada y ahora sí que hasta enseñamos a los hermanos, a ver, píquele aquí, píquele allá y esto y lo otro, porque ocupábamos, y sí, necesitamos, o sea, pertenecer y perseverar es eso, o sea, seguir ahí. Y pues es para también cumplir o sea, ¿para qué nos llama? Para cumplir la misión de evangelizar, o sea, lo que le dijo a los discípulos, o sea, Vayan. vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, que es que la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Entonces, esa es, yo creo, la misión para todos, o sea, el predicar la palabra de Dios y no nada más con palabras, sino con hechos, con Con tu acción, vida, con tu vida, con tu servicio. Ujú. Y yo veo la comunidad y ahorita no sé por qué me acordé de Cars, pero me lo imagino así. La película Cars. Sí, la película de Cars. El vivir en comunidad es como llegar a los pits. Los carros están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas muy largas y a una gran velocidad y hay un desgaste tremendo de los neumáticos, se consume el combustible, puede llegar a fallar algo. Entonces llega un punto en que el piloto llega a los pits, a su estación, donde está su equipo, y le cambian las llantas y le ponen combustible, le llenan el tanque y lo que haga falta en ese momento lo hacen de manera muy rápida, ¿verdad? Entonces, así siento yo a veces que es la comunidad cuando Ujú. traes un desgaste tremendo, cuando traes una necesidad, cuando se te vació el tanque, Ujú. fíjate qué bonita Sí. De analogía. hecho, cuando ya, o sea, tenemos comunidades y lo otro es como que ya no me hacía falta estar aquí. Es como que una frase que repetimos mucho y a cada rato casi todos. O sea, ya me hacía falta orar, ya me hacía falta estar con ustedes. Pues que haya personas que nos escuchen, ¿verdad? O sea, y que nos aconsejen en nuestra comunidad. Somos de diferentes edades y diferentes situaciones. Entonces, entre todos nos hemos apoyado, aconsejado también, o sea, y pues es algo, una hermandad que se ha hecho, ¿verdad? Muy, muy bonita, ¿verdad? Ahí en nuestro pequeño grupo de oración en la parroquia. Sí, y eso te va ayudando a tu llamado, a que Ujú, permanezcas, a que seas fuerte y a que verdaderamente vayas cumpliendo y reflejando ese amor que Dios te tiene a través de tu servicio. Y entonces es cuando dices, ok, ya atendí el llamado, ya le hice caso al llamado, ya estoy aquí, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Y es cuando viene entonces la respuesta. ¿qué? Perdón, No, no, adelante. muchos pudiéramos a lo mejor responder en su momento, ¿verdad? Cuando Jesús llama a, a Pedro y a su hermano Andrés, síganme y yo los haré pescadores de hombre. Y se fueron. Y así fue llamando a varios discípulos que no lo pensaron. Simplemente De manera inmediata, dice la palabra y dejándolo todo, lo los siguieron. siguieron. Sí, o sea, nos pasa a muchos cuando salimos de un retiro o va terminando un retiro, de que no, yo voy a seguir al Señor y
siempre y le voy a servir y quiero hacer lo mismo y quiero predicar su palabra. Sí, chucha. O sea, lo vemos es como cuando te enamoras, ¿no? O sea, o empiezas a andar con alguien que todo es Y te bonito, desenamoras. que todo es bonito y bla, 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 ¿no? No ves nada lo malo. Y no porque haya un lado malo aquí, sino pues somos humanos, ¿no? O sea, y fallamos en muchas cosas. Este, pero vemos, o sea, es una decisión personal el contestar ese llamado al Señor. O sea, que al momento podemos decir que sí, pero ya cuando pues vamos teniendo nuestro crecimiento y pues nos damos cuenta y lo llegamos a decir también en los retiros, o sea, cuando, o sea, a lo mejor tú empiezas a cambiar, pero ya afuera sigue igual y sigue habiendo problemas, sigue habiendo circunstancias, pruebas y demás. Es donde, pues, por decisión personal sigues en el camino. Porque pues es fácil decir, no, pues regreso y varios hermanos han dicho eso, regreso cuando ya no tengo problemas y pues ya van muchos años y no han regresado. Y hay de todo en esto, o sea, hay quienes, o sea, responden al llamado, un sí, un inmediato, así como decían como Pedro y Andrés. Que en ese momento que el Señor véngase y los voy a ser pescador de hombres y siguieron al Señor, este, y otros que, o sea, tardas en decir, bueno, por ejemplo, cuando tuvimos esta talita Kuma, Dan luego fue sí y yo me quedo en renovación y yo todavía fue como que déjame arreglar mis asuntos un rato y regreso. Y la respuesta va a depender mucho, creo yo, del encuentro personal que cada uno tiene Ujú. con el Señor. No porque unos valgan más, unos valgan menos, pero yo venía tan cargado de muchas cosas que habían pasado en mi vida, de muchas cosas en las que yo me había equivocado, que había cometido muchos errores y me sentía muy sucio. Esa es la palabra, me sentía muy sucio y sentí verdaderamente un amor de Dios, un perdón tan tremendo y me lleva, por eso me gusta mucho la parte de la Biblia, lo menciona en varios evangelios, de la mujer que derrama perfume a los pies de Jesús, ¿verdad? Y habla de Jesús ahí con la mujer a sus pies mientras lloraba, mientras lavaba sus pies con sus lágrimas y los secaba con sus cabellos y el perfume derramado para ungir a Jesús. Y Jesús les cuenta una historia de alguien que debía 50 y alguien que debía 500 y a los dos se les Ujú. perdona la deuda. ¿Quién de los dos amará más a aquel que les perdonó la deuda? Y responde alguien, ¿verdad? No, pues el que le perdonó Ujú. 500. Pues sí, ¿verdad? Al que más se le perdona es al que más ama y así me sentía yo y así me siento hasta la fecha, ¿verdad? Me siento tan profundamente perdonado que me siento tan profundamente amado. Y esa ha sido, aunque a veces con cansancio, a veces con apatía, no les voy a negar que a veces he andado apático al Hemos. Señor, o hemos andado apáticos al Señor, enojados con Él, o cansados, o hoy no tengo ganas de verte, como cuando te enojas con el novio, ¿verdad? No, hoy no nos vamos a ver, hoy no te voy a servir. Aunque qué culpa tiene el Señor, ¿verdad? Es Sí, uno porque anda mal. y a veces somos como ese, el hijo que dice que no, pero que luego hace lo que el padre le ordena, ¿verdad? Pero es mejor hacer eso que decir que sí y no Y hacerlo. luego no hacerlo, ¿verdad? Que también hay, Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho. desgraciadamente. Porque pues el llamado implica obediencia, implica disposición, implica fe, o sea, y porque implica dejar muchas cosas, o sea, para empezar, pues a lo mejor un descansar, o sea, porque pues hay ensayos, o sea, por ejemplo, hablando de los ministerios de música, estamos, o sea, pues se necesita ver un ensayo y se necesita estar en una comunidad, pues necesitas llevar tu crecimiento, el asistir a la misa, ir a los servicios, pues es tiempo que a veces dices, ay, pues es que puedes usarlo para otra cosa, o vas dejando a lo mejor hasta amistades, porque aunque uno los llame y los invite, pues ellos, a lo mejor y esperemos, ¿verdad?, en que en su momento se lleguen a acercar al Señor, pero pues se van alejando en el sentido de
pues sí, ellos se reúnen tal día, a tal hora y nos pasa a nosotros mucho, o sea, a veces hay compromisos familiares y los quieren hacer el domingo en la tarde y nosotros nuestra misa es el domingo a las 6:30. Este, en alguna ocasión hemos dicho, bueno, vamos, ¿verdad? Ya alguna situación especial y así, pero es como que pues hay que buscar, o sea, por ejemplo, por parte de la familia de mi mamá, pues mis tías están como que en diferentes como que servicios y si vamos a hacer algo, pues tratamos de buscar, bueno, un día y una hora que podamos, porque pues ya entendemos esa parte, ¿no? O sea, que por ejemplo, mis papás antes, pues no entendían como que, ay, es que para qué vas a ir, si no sé qué, si vienen de visita fulanito y menganito, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces implica dejar muchas cosas, o sea, también económicas, porque pues obviamente gastas gasolina, gastas en transporte, en Comida, comida, es, material. ajá, o sea, que vas comprando pues cosas que se necesitan, para el mismo ministerio, ¿verdad? O hacer alguna actividad, pero pues ya estás dedicando esfuerzo, estás dedicando cansancio, o sea, sí hay que dejar algo, o sea, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, tener el encuentro con el Señor y seguir igual, o sea, y sirviéndole y diciendo que Él es el Señor de tu vida y que Él toma todas las decisiones y siguiéndolas tomando tú y haciendo lo mismo que ya hacías. Sí, por eso dice el Señor que si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y qué complicado es, porque el seguir a Jesús dejándolo todo es difícil. O el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Y habla bien fuerte el Señor cuando dice estas palabras, ¿no? De la respuesta que espera Él de nosotros. Y hay un personaje que le dice, deja en tierra a mis padres, y luego te Ujú, alcanzo. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Dios lo pide todo. Y es muy difícil, es a veces anteponemos muchas cosas, ¿verdad? ujú. Y nosotros no somos la excepción, también a veces anteponemos muchas cosas y dejamos al Señor en segundo término, ¿verdad? Y Dios no te pide el tiempo que te sobre. ¿Verdad? Con el tiempo que te sobre haz otras cosas, pero no te estoy diciendo que dejes tus responsabilidades de tu trabajo, tu escuela, tu familia, No. porque tu primera comunidad es tu casa, ¿verdad? Pero lo decíamos en el episodio pasado. Josué cuando dice al pueblo de Israel, yo y mi casa, y alguien podría decir, el burro por delante. Pero aquí el significado de que Josué se pusiera el primero es porque él era la cabeza de su casa. Entonces, si él como cabeza de su casa, de su familia, no les enseñara a su familia cómo servir y seguir al Señor, entonces es difícil que su familia lo siguiera. Y esto creo que también lo ha mencionado el padre Chilo, como incluso una estrategia para hacer sus retiros. Primero llamo a la mujer, ¿verdad? La mujer trae al marido. eh, y luego, pues ya estando los dos ahí, pues traemos a los hijos, ¿verdad? Pero permaneciendo el marido firme en la comunidad, la familia permanece firme en la Ujú. comunidad. Si el varón no permanece firme en la comunidad, no quiere decir que la familia no lo vaya a hacer, pero se dificulta un poco más y repartirse los tiempos y yo me voy y tú te quedas, pero lo hemos vivido Marisol y yo, que nuestro objetivo es el mismo, que es darle la gloria a Dios. Pues encontramos las formas, a veces cuando no lo hacemos es porque no queremos verdaderamente, Ujú. ¿verdad? Porque siempre el Señor nos ha puesto y dispuesto todo para que le sirvamos, Sí. para que nos entreguemos a Él. Y pues lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, sí, a veces dejamos que el cansancio, este, supere esa misericordia y ese amor, pero tratamos de incluso en este momento estamos sirviéndole al Señor. Para alguien le va a servir, lo decíamos la vez pasada, y pues es parte de la respuesta, ¿verdad? Ujú. Que el Señor nos hizo ahora este nuevo llamado y nosotros respondimos. Y fue un poco tardado la respuesta, ¿verdad? Pero aquí estamos. Sí. Y pues también la respuesta tienes que demostrar amor y fe. ¿Qué quiere decir? Pues seguir su camino, es seguir sus mandamientos. O sea,
Y sobre todo el principal, o sea, recuerdo que hace muchos años un padre me decía, bueno, me dice, bueno, dime tus pecados, y no, pues ya empiezo, ¿no? Mi pequeña larga lista, y me pregunta, y bueno, ¿y tú cuál crees que es el que más has fallado? Y le digo, pues el primero, porque si fallo en cualquiera de los otros, estoy fallando el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, de ahí se deriva todo lo demás. O sea, si uno trata de cumplir el primero, va a tratar de cumplir los otros. Tanto los mandamientos, de la ley de Dios como los mandamientos de la iglesia, ¿verdad? Y el también, pues viene, o sea, el apacentar sus ovejas. O sea, no nada más es, o sea, el servicio no es para uno, o sea, es para Dios, pero es para evangelizar a otros o que esa oración, ayer recuerdo que uno de los que estaba ahí en el programa donde estaba Dan decía, es que yo me comunico con Dios a través de la música y hay hermanos que se comunican nada más, o sea, con Dios a través de la música y ese canto y eso, depende de cómo lo cantes, es como le va a llegar también a las personas. Y me refiero a no de que lo cantes bien o mal, o sea, nada más lo estás cantando por cantar o... O estás entendiendo lo que Ajá, estás cantando, lo estás sintiendo, lo estás exactamente. viviendo, ¿te Por- lo crees? porque en alguna ocasión un hermano le dijo a otro hermano, pero no quiero quemar ministerios, de que, pues sí cantan bien bonito y tocan bien bonito, pero no sentí nada y no se siente nada. Ay, Y pasó por aquí la piedra. entonces fue así como que, ala, o sea, caló, ¿verdad? Y es como que, bueno, sí, cierto, o sea, no nada más, claro que es necesario ensayar, claro, o sea, y de manera diaria y junto con el ministerio, pero, o sea, si no está lo espiritual, no, o sea, nada más se va a No oír puedes bonito. dar lo que no tienes, Ujú, ¿verdad? Pues sí, nos lo dijeron a nosotros, la verdad. Este, cuando estuvimos, pues sí ensayamos y estuvimos muy enfocados en los ensayos, hicimos ensayo seguido de 2 días y sí, nos llegaron a decir, ¿verdad? No, pues, y nos dijeron no por fregarnos o hacernos menos, ni mucho menos, sino lo dijeron como una crítica ujú, constructiva sí, y así la tomamos nosotros en el hecho de decir, a ver, pues venga, ¿verdad? Dinos lo que sucede o lo que tú sí, sí, percibes de nosotros. Dijeron, mira, sí cantan muy bonito, se siente, este, no, no se siente. perdón, se escucha muy bonita la música, pero la verdad no transmite nada. Ujú. Y dices, ah, su. Y ha pasado o sea, sí me ha tocado ir pues en otros momentos con otros ministerios. Y aunque uno, o sea, uno se mete en la oración, o sea, se nota cuando el ministerio no lo está haciendo. O sea, hablando del ministerio de música, se oye, pues, el canto, o sea, y pues nosotros tratamos de, bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer, verdad? Empezamos a también a tener una convivencia, o sea, más cercanas con los hermanos, o sea, las carnitas asadas sirven, porque empezamos a conocernos, o sea, a decir, bueno, sí tocamos seguido y estilo cada cierto tiempo y ensayamos, pero ¿qué conocemos de los hermanos? Entonces sí fue, bueno, pues vamos a conocernos, ¿verdad? O sea, quién eres, A hermanarnos. ajá, exactamente. Y a orar más y estar más, y poco a poco se fue llegando a un punto en que a veces ni tocábamos algún canto, hermanos, era la asamblea de oración y entre la alabanza, o sea, sí cantábamos, pero no un canto, no sé si me expliqué, alabábamos a través de, o sea, sí con voces, o sea, y cánticos, Uno, dos acordes. pero y así vamos llegando a la oración, o sea, llegamos a ese punto de ya, o sea, alabar a Dios a través, sí, pues sí, o sea, y de repente sí un canto u otro, ¿verdad? Lo que tú quieras, Y pero... ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Los instrumentos no son los ungidos. Ah, no. Los cantos no son los ungidos. Ay, hemos escuchado, ay, ese canto está bien ungido.
No, no son los No, cantos. es... Es el ministerio puede o no estar haciendo lo que le toca hacer. Y nos dijeron en una ocasión, la hermana Susi, que también le mandamos un saludote, Hasta el sur de Tamaulipas. tu ministerio va a ser tan fuerte como tu miembro más débil. Y dices, ay, es duro porque entonces hay que ver que todos estén fortalecidos, Ujú, que su respuesta en la fe sea también firme, que esa es la ujú, otra parte de la sí. respuesta de Dios, ¿verdad? O la respuesta que hay que darle al llamado de Dios. Si tu respuesta permanece vigente o firme, porque, sí, ya le respondí, pero, ay, bueno, luego voy, o al cabo los demás faltan, o los demás llegan tarde, y vamos cayendo, y me incluyo, en esos pequeños o grandes errores, ¿verdad? De decir, ay, pues como quiera sale, pero, oh sorpresa, que la lucha es espiritual. Sí, o sea, y ahorita se me viene a la mente Irving, o sea, mantenerte firme, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, viene en Apocalipsis 2:10. Y este hermano, estaba con nosotros en el ministerio de Cesano, él era de Vallehermoso, él tiene un accidente automovilístico, fallece creo que las 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo exactamente, pero al tiempo de este accidente. Y él, en serio, hermanos, él era una persona y un ejemplo para nosotros de entrega al Señor. Iba de misiones, o sea, junto con su hermana, junto con los jóvenes, a toda la diócesis pues sí nos dolió mucho, ¿no? O sea, porque pues obviamente uno cree en la promesa del Señor de que del reino de los cielos, pero pues te duele porque extrañas a la persona. Y, y recuerdo que cuando fuimos a la misa que fue ahí en la parroquia de Guadalupe, en Vallehermoso, la parroquia es muy grande, la parroquia se llenó y hasta afuera había bastante gente porque él se movía pues obviamente dentro de la renovación, era el coordinador de jóvenes de ahí de su parroquia. Y él también se movía en la pastoral juvenil, entonces había gente de renovación de toda la diócesis, había pastoral juvenil de toda la diócesis, más los hermanos de ahí de la parroquia. Muy querido, mi hermano. Ajá. Entonces, para mí es como que un fiel hasta la muerte, o sea, por todo pues, lo que nos ha platicado su mamá, pues los que estaban más allegados a él, ¿verdad? Ahí en su Sí, su comunidad. respuesta fue total, fue, Ujú, fue contundente y a lo mejor él tenía sus detalles y lo que todos tenemos, ¿verdad? Pero su vida, su entrega era un ejemplo para ujú, muchos, o es un ejemplo para muchos, sí. ¿verdad? Cuando lo invitamos a servir al ministerio diocesano, él no se la creía, ¿verdad? Porque pues él decía, es que yo no toco muy bien, es que yo no Mm, canto muy bien, pero algo había puesto el Señor en nuestros corazones de Marisol y mío, que no era por el hecho de que fuera el mejor pianista o el mejor cantante, sino que nosotros algo veíamos en él, en su servicio, en su entrega, en su convivencia. Y cuando fuimos al funeral de nuestro hermano y nos acercamos con su mamá, con Mirna, nos dice ella que él oraba todos los días y rezaba el rosario y le pedía al Señor para estar en el ministerio diocesano. que hasta ayunaba. Ayunaba y entonces te dices, wow, o sea, qué ejemplo Ujú, de entrega, de respuesta al Señor. Y el Señor se lo dio, ¿verdad? Y le dio la corona, le dio la ujú. corona de la vida eterna por su respuesta. Y pues a muchos se nos dificulta todavía sumergirnos más, ¿verdad? A lo Ujú. mejor estamos hasta la cintura o nos sumergimos completos, pero luego como que nos volvemos a salir un poquito otra vez a la orilla, ¿no? Sí, pues, pues podemos recordar de pues el llamado, pues no es un privilegio. O sea, lo que nos llame el Señor, porque no siempre nada más es a la música, o sea, puede ser a muchas cosas. O sea, y no es una carga. O sea, cuando respondemos al Señor, nos damos No cuenta, debe ser una no, carga, no debe ¿verdad? ser una carga. A lo mejor uno lo pudiera ver así, pero porque no te estás entregando
completamente, al- ¿verdad? algo está faltando, ¿verdad? Cuando se Ujú, vuelve una carga el servicio, algo no estamos haciendo, ujú, no estamos orando, no estamos en comunión o estamos viviendo una doble vida en pecado fuera de la iglesia y luego dentro de la iglesia sí soy el servidor ujú, y entonces se van volviendo cargas, ¿verdad? sí. Y pues no todos estamos llamados a lo mismo, como les decía, o sea, pero lo importante es que todos estamos llamados a servir con amor, fidelidad y disposición. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿verdad? La fidelidad y la disposición. Dice la palabra de Dios cuando hablaba de la parábola de los talentos, ¿verdad? A los que le regresaron multiplicado al Señor o al jefe o al Ujú, patrón, ¿verdad? Este, la respuesta que el jefe les da es siervo bueno y fiel. Pero al que no multiplica y yo sé que cómo eres y mejor lo enterré para no perderlo, ¿verdad? Y le dice, bueno, si sabes cómo soy, ¿por qué no lo metiste en el banco, aunque sea, para que a mi regreso, aunque sea, recogiera los intereses? Y le dice, siervo malo y perezoso. Y al que se le dio y multiplicó, pues se le va a dar más, ¿verdad? Y al que no dio fruto, pues incluso lo poco que se le dio se le va a quitar. Y me acuerdo mucho cuando Saúl empieza a regarla, a tener el rey Saúl, Saúl de la Biblia, el ¿verdad? rey Saúl, ¿eh? El rey Saúl empieza a perder, a quitar su mirada del Señor. El Señor le dice a Samuel, Me arrepiento. dile a Saúl que me arrepiento de haberlo llamado como Ujú, siervo, de haberlo elegido como rey, ¿verdad? Dependiendo de la versión o la traducción. Pero imagínate que el Señor te hablara directamente o a través de alguien y te dijera, dice el Señor que se arrepiente de haberte llamado como servidor por la vida que llevas. ujú, O el Señor directamente a través de algo te dijera, me arrepiento de haberte llamado como un servidor. Y no porque Él se ujú. equivoque, No, sino porque el que se equivoque es uno, ¿verdad? exactamente. Y la disposición de decir, ok, ¿cuándo sí sirvo y cuándo no voy a servir? ¿Verdad? Cuando me ven, me aplauden, cuando hay gente, cuando hay público, cuando me veo bonito, elegante, cuando hay cámaras o cuándo voy a servir. Y cuando hay dos, tres personas, cuando es una asamblea pequeña, cuando es una misa, que a veces ninguneamos a la misa, ¿verdad? Como si fuera lo más chiquito que dentro de nuestros servicios ministeriales de la música. Y el evento magno es lo máximo y no, ¿verdad? Es todo lo contrario. El, el, el lugar más grande en el que un ministerio de música puede llegar a servir es en la Sagrada Eucaristía. Y también tomar en cuenta que el llamado puede ser muchas veces, o sea, si tu hermano, el Señor ya te había llamado y has estado y te habías alejado, o sea, el Señor te vuelve a llamar, o sea, y lo hemos visto con muchos hermanos, con nosotros mismos, aunque hemos seguido, o sea, hay veces como dicen, ya estás a punto de ya soltar la toalla, de que ya no aguantas muchas situaciones. Muchas veces le hemos querido soltar. Sí. Este, pero el Señor te vuelve a llamar, o sea, y te está llamando en este momento, o sea, que si te habías alejado, habías dejado tu servicio, habías dejado de asistir a tu comunidad, a la Santa Misa, o sea, este es un momento que el Señor está diciendo vuelve, o sea, Come y bebe porque aún te falta mucho por hacer, sí, o como lo sea, dijo Isaías. y el Señor te espera con los brazos abiertos y nosotros también. O sea, a veces nos da pena, nos da vergüenza, vamos a pensar, es que nos va a juzgar el hermano, porque me alejé y todo. O sea, al contrario, o sea, es como el hijo pródigo que regresa a la casa y hacemos fiesta y hacemos banquete y hacemos, porque ha regresado alguien, ¿verdad? Y nos ha pasado cuando hermanos han regresado, o sea, la verdad nos alegramos bastante cuando han regresado al ministerio y todo eso. O sea, porque ya regresó, o sea, alguien que compartimos mucho tiempo, muchos años, o sea, llevamos ya en la renovación Adán y yo, ¿qué dijimos? 12 años. Entonces,
pues, o sea, hermanos que regresen, o sea, aunque hayan sido hace muchos años, la verdad nos alegra bastante. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y qué duro hacerlo, ¿no? Porque a veces nos queremos lucir y compramos el mejor instrumento. En alguna ocasión, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero en alguna ocasión me tocó, eh, vale la redundancia, tocar con un hermano que decía, no, pues este es mi bajo consagrado, ¿verdad? Tengo el bajo que uso para tocar, allá en los grupos y en las bandas, lo secular, y muy respetable, ¿verdad? Pero tengo mi bajo consagrado con el que le sirvo a Dios. Y le dice otro hermano, pero pues el que se tiene que consagrar es uno, no el instrumento. Y en su momento no lo entendí, pero la palabra consagrado es separado. Entonces no importa que separes un instrumento para Dios si tú no separas tu corazón para Dios, ¿verdad? Y ahora sí, yo creo que pues vamos a concluir. ¿Cuál es el facto de hoy? El llamado no se trata de capacidad, sino de disponibilidad. El llamado no se trata de lo acabas de decir. Discúlpeme, tengo muy pocas horas de sueño. El llamado no se trata de capacidad, sino de disponibilidad. Ahí está. Este es el pacto de hoy. A En ver, otra vez. resumen, El llamado, sin leerlo. el llamado no se trata de capacidad, sino de De disponibilidad. disponibilidad. El Señor quiere un corazón dispuesto, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias hermanos por habernos acompañado en un episodio más. Ahí dejen sus comentarios, sus likes y compartan este video que para ayudar A llegar a más Ajá, hermanos, ahí exactamente. con sus ministerios, ahí compártanlos, sean o no sean de la Ujú. renovación. Y O por sea, ahí, hablamos de renovación porque pues estamos pues en ahí la renovación. estamos, ahí vivimos, ahí nadamos, ¿verdad? Pero compártanlo, Ujú. compártanlo. Y por ahí en unas 2 semanitas vamos a ir a un encuentro de formadores. Pues ya bueno, para ellos que lo van a ver serían ese viernes. Ok, pues sí, lo van a ver y pues por ahí poderles traer la información que pudiéramos recabar de algunos hermanos y pues traerles la experiencia también a ustedes para que vean de qué se tratan estos encuentros de formación. Bueno, adiós. Nos Ya vemos, me hermanos, Dios los despedido. bendiga y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bye.